Una disculpa, aparentemente algo sucedió en el sur de la Ciudad de México. En esta ocasión la producción está saliendo desde Coyoacán y pues aparentemente se cayó un poste y dañó la fibra óptica de los dos canales de transmisión que tenemos. Esperamos que esto no vuelva a suceder. Realmente habíamos tenido 6 meses muy poco accidentados. A veces sucede esto en los programas en vivo, ¿no? Me da mucho gusto saludarlos esta noche de martes 22 de septiembre. Hay 18 grados centígrados, aunque en la producción ahorita hay como 100. Me da mucho gusto saludarlos. No me estoy adelantando al Halloween, no se trata de un predisfraz. Simplemente tenía yo ya planeada una operación de catarata el día de ayer, se pasó al día de hoy y también teníamos esta importante sesión con el doctor Francisco Moreno y la verdad podía haberle pedido a alguien, pero yo tampoco me la quise perder. Nuevamente, los que apenas están empezando a conectar, les pedimos una disculpa, nunca hemos entrado así de tarde. Por lo visto los servicios de internet no tienen palabra de honor. Hoy vamos a tener realmente una charla muy importante y vamos a ir rápidamente a un video de nuestros patrocinadores y regresamos. Observa el estado de la salud de la cavidad bucal mediante la detección de actividad bacteriana de una forma más clara, sin la necesidad de utilizar agentes externos. Visualiza placa dentobacteriana activa y no activa, microfracturas, filtración de restauraciones, caries, desmineralización, valoración de estado periodontal, valoración de prótesis dentales, zonas retentivas de placa dentobacteriana. Auxiliar visual para el paciente. Funciona a través de la tecnología QLF, que incide la fluorescencia sobre uno de los elementos residuos de las bacterias. La porfirina que se revelará en el filtro de la pantalla, marcando un color más rojizo, dependiendo de la cantidad de porfirina presente, lo que diferenciará la placa nueva de la placa vieja, así como las zonas de gran actividad bacteriana. Encuentra esta poderosa herramienta para llevar a cabo todas tus mejores ideas dentales. Sí, al final sí pudimos. Francisco, gracias por tu paciencia, gracias por tu tiempo, por acompañarnos esta noche que empezamos en una forma un poquito accidentada porque no hay un buen internet en el sur de la ciudad, pero me da mucho gusto recibir aquí esta noche y compartir con ustedes la charla de hoy del doctor Francisco Moreno, que es internista e infectólogo del Hospital ABC. Me da mucho gusto porque he escuchado absolutamente todas las charlas en las que has participado y que yo he tenido conocimiento, y es por eso que, a pesar de que no nos conocemos, me atreví a invitarte y te agradezco mucho. Normalmente tenemos muchísimos odontólogos de todo el país, de Centro y Sudamérica, que se conectan con nosotros. Esperamos que hayan intentado nuevamente hacerlo porque no estábamos pudiendo meter la señal en Facebook. Les recuerdo a todos que este programa todos salimos aquí sin ningún honorario, lo hacemos pro bono, tanto un servidor, el doctor Michael Glick, que me acompaña en los programas en inglés, y nuestros ponentes. Sin embargo, sí agradecemos a nuestros patrocinadores, que son los que nos permiten salir en esta producción semana a semana, como son Ideas Dentales, como es Colgate Palmolive México y Fast and Sharp. Muy próximamente ustedes, odontólogos, amigos, compañeros, van a poder comprar todos sus insumos dentales tanto en Mercado Libre como en Amazon.
es la forma de comprar hoy en día y que les llegue hasta donde viven en una forma rápida y expedita. Agradecemos la entrada a nuestro programa de este nuevo patrocinador. Al principio ya no pudieron ver su anuncio, por eso me estoy tomando la libertad de decirlo. Ya hay aproximadamente, me dicen, 100 y tantos productos dentales y cada semana se irán subiendo más para que ustedes, no importa en qué rincón de la República Mexicana se encuentren, puedan pedir todos sus productos dentales por Amazon o por Mercado Libre, el que más les guste a ustedes. Y ahora sí, Francisco, vamos a presentar tu currículum. Estoy dando un poquito de tiempo también para que la producción resuelva si vamos a poder pasar tu presentación. El doctor Francisco Moreno es médico egresado de la Universidad La Salle. Hizo su especialización en medicina interna en el Centro Médico ABC, American British Courtway, muy conocido en la Ciudad de México. Hizo su subespecialidad de infectología en la Universidad de Texas en Estados Unidos, donde recibió el premio Merck al mejor residente del estado de Texas. Y es director de medicina interna del Centro Médico ABC Observatorio, reconocido como un referente especialista en infectología en la Ciudad de México, y ha publicado más de 75 artículos, incluyendo 3, me imagino que es el Journal de la American Medical Association, y has estado muy activo tanto atendiendo pacientes desde que se inició esta nueva situación y también informando. Tienes el don de la palabra y eso más el conocimiento y tu experiencia en la primera línea de fuego, creo que te hace una persona de las más calificadas que yo he escuchado en México y en muchas partes del mundo para platicarnos del COVID. ¿Me puede informar la producción por aquí si pudimos resolver también el asunto de la presentación? No se puede. Bueno, pues vamos a tener que convertirlo esto en una charla de café, Francisco o Paco. Creo que tus amigos Claro, dicen con Paco, todo yo soy tu gusto. amigo, pero No, claro, no sé, tampoco. ahora que estamos a 6 meses de distancia, ¿cuáles son tus reflexiones de lo que pasó cuando esto venía como una ola que ahí venía y ahora que nos ha revolcado en la arena? Pues mira, primero gracias por la invitación a participar con ustedes. Lo que yo les puedo decir y les puedo platicar es que más que una ola ha sido un tsunami. Y desafortunadamente, a pesar de que fuimos de los últimos países en resultar afectados por una pandemia que inició en diciembre del año pasado, la preparación que tuvo el país no fue lo mejor posible para poder tener un adecuado control tanto en el número de casos, por supuesto, en el número de fallecimientos y en la protección también de los trabajadores de la salud. Entonces, como veo la situación? Veo una situación muy complicada para nosotros, los trabajadores de la salud que estamos en esto. Llevamos ya prácticamente 6 meses de que estamos en pandemia, es decir, tenemos casos continuamente, tanto externos como internos, eh, con una mortalidad que estamos alcanzando los 75,000 pacientes reconocidos por la Secretaría de Salud. Sabemos que son bastante más que los que se han contabilizado. Y el panorama que tenemos es incierto, y la realidad es que es incierto porque como no hemos tenido números, lo que ha pasado es que se dijo que el pico de la pandemia iba a ser el 8 de mayo. El día que más casos reportados ha habido en México es el 2 de agosto, es decir, prácticamente 3 meses después de cuando se predijo que iba a ser el pico. Volvimos a la nueva normalidad el 2 de junio, cuando teníamos 10,128 pacientes que habían fallecido. Ahora tenemos 7 veces más después de esa apertura a la nueva normalidad. Y todo esto es porque pues, no tenemos una evidencia de lo que está sucediendo en México. Eh, las medidas que se han tomado pues, han complicado mucho el poder tener un control y poder, lo que ustedes me preguntan, pronosticar cómo va a pasar los siguientes meses. Y la situación preocupa un poquito porque no bajamos en el número de casos como quisiéramos y empieza a llegar el invierno. Es decir, estamos entrando ya al otoño, pero ya a finales del otoño y sobre todo en el invierno tenemos otras infecciones respiratorias
que van a coincidir con el COVID. Y esto complica tremendamente el tratamiento, el diagnóstico de estos pacientes, porque como se pueden imaginar, ahorita si tú tienes tos, si tienes fiebre, si tienes dolor de garganta, pues lo más probable es que tengas COVID. Pero en 2 meses vas a poder tener COVID, influenza, sincicial respiratorio, parainfluenza, metaneumovirus, en fin, una serie de microorganismos que producen exactamente el mismo cuadro que produce el virus del COVID. Entonces la situación la veo complicada. Creo que todavía nos falta un rato de aprender a vivir y sobre todo de realmente tomar muy en serio las medidas de protección, las medidas de prevención, que es lo único que tenemos realmente que ha dado resultados en otras partes del mundo. Es decir, el uso de cubrebocas, el uso de careta, la distancia de medio entre uno y otro, el aseo de manos continuo, todo eso es lo que ha llevado a otros países al éxito. Aquí en México, más del 50% de la gente que tú ves afuera no usa cubrebocas. Desde la parte de arriba de nuestras instituciones del sector salud no se usa cubrebocas. Entonces la situación ha sido compleja. Esperemos que esto mejore, pero pues sí ha sido difícil luchar contra una enfermedad y sin el apoyo que quisiéramos tener de otras instancias. Sí. Oye, ahorita en un momento más pasamos a la parte del consultorio dental, que, bueno, habías preparado algo para los odontólogos que nos escuchan esta noche, pero o sea, ¿qué recuerdas de los primeros casos cuando no se sabía mucho al respecto? ¿Tienes algún recuerdo de cómo? ¿O fue todo tan rápido, como dices tú, un tsunami, que no has tenido tiempo de reflexionar en eso? Mira, se dio la tormenta perfecta, o sea, yo creo que el tsunami perfecto se dio. ¿Por qué? Porque apareció una infección de la cual el ser humano no había estado en contacto. O sea, el SARS-CoV-2, el COVID-19 o coronavirus, como quieras decir, es el virus de una familia de virus que se llaman coronavirus, pero este es totalmente nuevo para el ser humano. Un virus nuevo para el ser humano implica que todos los seres humanos somos susceptibles a tener una infección por este virus. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de infectarse? Pues todas, porque no tienes un sistema inmune que tenga el recuerdo de esta infección, porque es nueva. Segunda, se presenta en una época en donde la globalización te permite que en 24 horas estés en cualquier lugar del mundo. O sea, prácticamente de cualquier ciudad del mundo. En 24 horas puedes llegar a cualquier otra ciudad. Entonces, ¿qué implica esto? Que la disección de la enfermedad, pues es brutal porque es el mundo globalizado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que la peste bubónica empezó en Asia y donde más afectó fue en Europa. Y empezó en Asia porque las telas, la seda, pues era muy codiciada en Europa, se transportaba en barcos o en carrozas y ahí venían las y ahí se contagiaba la gente de la peste, ¿no? Bueno, pues aquí imagínate que la gente puede contagiarse y llevar la enfermedad a cualquier rincón del mundo, que es lo que ha pasado. Y la tercer aspecto que hizo que esto fuera la tormenta perfecta es que es un virus que se transmite en personas que no tienen síntomas. O sea, tú no te das cuenta que estás enfermo y lo estás transmitiendo. En personas que van a tener síntomas 1 o 2 días después, es decir, presintomáticas. Era muy fácil en el caso de la viruela, si tú ves que tiene lesiones de viruela, pues aislar a la persona que tiene viruela, porque ya está evidente que se contagia. Pero aquí, incluso hay gente que no se da cuenta. Se calcula que hay 20 asintomáticos por cada asintomático. Es imposible controlar esto a menos de que confines a la persona. Es decir, que confines a la población, como lo hizo China. En China no es, por favor, quédate en casa, es te quedas en casa, y esa fue la manera de controlarlo. Ahora, si además de eso tienes una población que requiere salir a trabajar porque pues es económicamente al día, porque hay mucho trabajo informal, pues México acabó siendo además el perfecto para que no se llevara adecuadamente una como esta. De las situaciones que empezamos a ver en enero es que los pacientes que más riesgo tenían eran las personas de mayor edad, y por eso pegó tanto en Europa específicamente en España y Italia, pero algo muy característico fue que pegaba mucho en personas con obesidad. Asia
fue poco el impacto de obesidad, porque si ustedes recuerdan, los asiáticos característicamente son personas cuya fisonomía es delgada, pero en los reportes desde enero se decía obesidad y diabetes son factores de riesgo. ¿Y qué ha pasado en México? Que la mortalidad se ha elevado mucho en grupos de edad. Si ustedes revisan un boletín epidemiológico que salió la semana pasada, el grupo de mortalidad más alta que hay en México son hombres entre 40 y 65 años. ¿Por qué? Porque en ellos la obesidad es donde más se presenta. Entonces, en México no ha sido tanto la afección a mayores de edad, en México ha sido la afección a la persona con obesidad. Eso ya lo sabíamos desde enero. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Pues hemos ido mejorando en cuanto a que sabemos cómo manejar un poquito mejor a los pacientes, ponerles el oxímetro para que lleguen antes de que cuando tengan un problema ya más avanzado, pero la prevención deberíamos haber hecho, porque eso es lo único que realmente funciona contra esta enfermedad. Las personas que se enferman graves, esas personas tienen un riesgo de mortalidad alto. El problema aquí es prevención. Y las medidas de prevención, pues parece que en un país con poca educación, con poca comunicación, y la gente sigue todavía no creyendo, muchos de ellos, en que esto sucede. Y ha sido una enfermedad cuyo desgaste físico, emocional, para los médicos, los trabajadores de la salud, ha sido brutal. Es tremendo lo que hemos vivido como trabajadores de salud de México. Somos el país con más defunciones de trabajadores de la salud en el mundo. Somos aquellos que nos hemos enfrentado por más tiempo a esta pandemia. Tenemos 5 meses de tener más de 2.500 casos diarios en hospitales que estábamos preparados para COVID y en hospitales que volvieron COVID sin ser COVID. Por eso, si ustedes ven estadísticas del CIDE, 1 de cada 3 personas que ingresa al hospital público fallece. ¿Qué ha logrado esto? Que la gente no quiere ir a los hospitales, que les dé miedo. Es impactante la mortalidad que hay, porque no es que los médicos del sector público sean malos, no, es que no tienen los recursos. Y la apuesta del gobierno es tener camas disponibles. Y las tenemos, pero las camas disponibles son camas en donde el paciente llega y fallece. No tenemos esas escenas brutales de España y de Italia, en donde la gente se moría en su casa o le quitaban a alguien el respirador para dárselo a otra persona. Pero aquí ni siquiera llegamos en muchos hospitales a respiradores, fallecen en la cama. Eso es Bueno, es que también tremendo. no nos podemos aislar del asunto político y mediático como lo quiso traducir, cómo tradujeron la ineficiencia en un lenguaje de sigue habiendo camas, ¿no? El reporte diario de cuántas camas estaban vacías, pero que no decía nada, ¿no? Porque además a mucha gente la rechazaban. Tienes razón, muchos tenían miedo de ir a ese hospital porque la gente se moría, pero muchos los mandaban a su casa y se morían en su casa. O llegaban ya muy tarde, ¿no? Y en condiciones ya muy, muy difíciles. Oye, y te digo, ni hablar pues yo lo llamaría el encubrimiento de los datos, ¿no? De por sí México es un país donde siempre las estadísticas hay que buscar muy profundo para encontrarlas, y ahora la necedad de no hacer pruebas para que no hubiera casos, ¿no? Y no poder realmente identificar a las personas, buscar las personas de riesgo alrededor de él, guardarlos por sectores. Ahora dicen que sí lo hicieron, pero ahora que ya está desbordado, pues es también un buen tarde, ¿no? Y yo creo que ha sido más una iniciativa de ciertos estados, incluyendo la Ciudad de México. Creo que, o sea, es importante decir lo malo, pero también es importante decir lo bueno. Y creo que aquí en la Ciudad de México, desde hace un par de meses se decidió otro tipo de camino. Y aquí la jefa de gobierno sale con el cubrebocas. Y me da gusto. O sea, no es criticar por criticar, es aplaudir también lo que se hace bien. Ellos han tomado la decisión de hacer más pruebas en algunos estados. Jalisco es otro ejemplo. Y lo peor es que se critica. Es decir, está mal visto. Sí ha sido muy complicado porque es el peor problema de salud en la historia del país, no hay duda. Es decir, ni los terremotos, ni situaciones previas. Creo que a lo mejor esto podría ser Bueno, comparado desde la viruela que trajeron los exacto, españoles, es lo que te iba a decir.
Desde que los españoles trajeron la viruela, incluso la viruela como un arma biológica, porque aventaban los cuerpos de viruela de los propios europeos a los sitios que estaban fortificados por los aztecas y que de esa manera lograban contagiar a la población. Desde ese entonces yo creo que no se había dado un problema de salud tan grave como se está dando en México. Y el problema es que se ha minimizado el problema de salud porque llegó en un momento en donde la política era austeridad. Y yo entiendo que debe de haber austeridad, pero para salud no puedes tener austeridad, sino lo que tienes es más de 100,000 muertos, que es una realidad. O sea, nadie duda que hay más de 100,000 fallecidos por COVID en México. Es una cifra, pues, que ahorita que comentamos, pues nos estamos acostumbrando. Yo recuerdo No, en ya, marzo, cuando empezó esto, yo tuve una entrevista y comenté que había 9 casos en el ABC que no estaban siendo cuantificados. Y fue una crítica terrible de la prensa y de todos los sectores, porque ¿cómo era posible que yo dijera que había 9 casos que no estaban cuantificados? Mi respuesta es, me asombra que haya una alarma por 9 casos cuando lo que se ve venir es que va a haber cientos o miles. Y te voy a decir algo, nunca me imaginé que fueran a ser los números que tenemos. A pesar de que pensé que estaba muy mal prevista esta pandemia. Si tú me dices a mí, ¿qué pensaba en marzo? Que nos iba a ir muy mal, pero no tan mal como nos ha ido. sí. Oye, y a ver, caigamos un poquito en el tema de, también seguí de cerca cuando, creo que, no sé si fuiste tú el primero, de los primeros que empezaron a hacer el tratamiento con plasma de personas que ya habían pasado por la enfermedad, y luego llegó la COFEPRIS a decir, no pueden hacer esas pruebas, ni siquiera los tratamientos, o sea, lo que prohibieron fueron las pruebas, ¿no? Para determinar si los anticuerpos eran buenos o no. Sí, aquí la situación es, eh, como lo comento, ¿no? No solamente ha sido no te ayudo, sino te obstruyo. Tenemos pocas opciones de tratamiento para esta enfermedad, es una realidad. O sea, son pocos los medicamentos que realmente funcionan para pacientes, que también hay que entender esta situación que también importante. De 100 pacientes que se enferman, 80 van a tener una buena evolución. Es decir, 80 su sistema inmune es capaz de sacarlos adelante. Y aquí en estos 80 lo quiero comentar, porque ahí es donde entran los mitos. Si tú eres de esos 80, pues te vas a curar a pesar del doctor. Vas a requerir paracetamol, a lo mejor vas a requerir en alguna situación especial anticoagulante o esteroide en casa. Pero en la mayor parte de los casos te vas a curar. Entonces, si yo te digo, oye, te doy esta agüita de limón, y esta agüita de limón te va a curar, pues de 100 que les dé la agüita de limón, 80 se van a curar. Y entonces si yo vendo esta agüita de limón a 2,000 pesos, pues dicen, no, pues esta es buenísima, porque además es cara. Esa es nuestra mentalidad luego. Y de esa manera han aparecido los productos milagro, que si sirve el dióxido de cloro, que si sirve tal medicamento, que si sirve tal cosa. Y entonces tú ves ahora que gente que no requiere más que paracetamol, porque incluso ni tienen síntomas, reciben una cantidad enorme de medicamentos. El oseltamivir, por ejemplo, el Tamiflu, lo utilizan en pacientes que tienen COVID. El Tamiflu sirve para influenza. ¿Y sabes qué va a pasar? Se va a acabar el Tamiflu cuando llegue la epidemia de influenza a México. Y si de por sí estamos viendo que no quieren traer muchas vacunas y no vamos a tener Tamiflu, pues, ¿qué nos espera en los próximos meses? Sí. Oye, vamos rápidamente a un pequeño video de nuestros patrocinadores y regresamos con esta interesante charla con el doctor Francisco Moreno. La línea Guard también ofrece soluciones para quien presenta problemas en las encías. El ya conocido enjuague bucal Colgate PerioGuard con clorhexidina al 0.12% ayuda a controlar el nivel de bacterias presentes en boca. Debido a su amplio espectro bactericida, reduce hasta un 99% las bacterias bucales, reduce en un 48% el sangrado gingival y hasta en un 54% la placa bacteriana. No contiene alcohol, tiene un sabor agradable a menta, fácil de utilizar y con altísimos estándares de calidad y validación científica que lo distinguen de otras clorhexidinas. Al enjuague Colgate PerioGuard se le unen 2 nuevos productos que complementan y ayudan al tratamiento de las personas con problemas de encías. La nueva crema dental especializada Colgate PerioGuard con una fórmula a base de zinc que garantiza una acción antibacteriana prolongada que ayuda a prevenir la inflamación de las encías, la formación de placa y sarro dental. Ayuda a prevenir el sangrado gingival
hasta en un 66.7%. Puede ser utilizada de forma diaria y prolongada, ya que su principal ingrediente activo se encuentra de forma natural en el cuerpo humano. Y por último, el nuevo cepillo dental especializado Colgate PerioGuard, de cabeza compacta, mango ergonómico antideslizante y con exclusivas cerdas cónicas Perisoft ultra suaves con puntas de filamentos microfinos, garantizan la eliminación profunda y eficiente de la placa bacteriana sin dañar las encías. Gracias a su cabeza con anatomía diamantada y componente de caucho, evita traumatismos durante el cepillado. Colgate, siempre a la vanguardia del cuidado bucal, presentó Colgate Guard, la ciencia detrás de tu sonrisa. Ya estamos de regreso. Agradezco, tengo muchos mensajes de amigos que me preguntan que quién me pegó. No, había comentado yo al inicio del programa que tenía yo ya desde el día de ayer planeada una operación de cataratas este ojo ya me lo habían operado, es que en la tele se ve al revés, ¿no? El derecho ya me lo habían operado y ahora tenía planeado el izquierdo para el día de ayer y pues resultó que no había lugar y me pasaron para hoy y no quise dejar de venir a este programa. También le mando un saludo a la doctora Ana Julia Guadalupe Cervantes, que fue la que me operó, la verdad, excelente. Me devolvió la brillantez y los colores a la vida, que es esposa de un, creo, compañero tuyo del ABC, del doctor Arturo Lisker. Claro que sí, Sí, buen infectólogo, sí. Compañero de trabajo. Sí. Oye, no, además, ya nada más falta que nos digan que también el Lancet es un pasquín, ¿no? Es un periodiquillo que fue el que dijo que México tenía el primer lugar de muertos en personal de salud, enfermeros, camilleras, doctores. Pero tienes razón, o sea, las batallas aquí han sido más largas, ¿no? En otros lugares, pues se controló un poquito antes y el desgaste debe ser terrible, el no ver a o sea, muchos estuvimos encerrados en casa, pero esas personas a veces no podían llegar a su casa después de trabajar ahí por el temor de transmitir esto a sus familias, ¿no? Debe ser una situación estresante, parecida a una guerra, lo más parecido a una guerra, yo me imagino, ¿no? Pero en México los mandamos sin fusil o con fusiles de Sí, corcho, ¿no? Sin sí, protección. triste esa situación porque incluso llamaba la atención que a mitad de abril llegaban los aviones procedentes de China con ese equipo de protección personal, pero ya estaba la pandemia presente, es decir, llegaban cuando ya llevábamos un mes de recibir pacientes. Afortunadamente, digo, en mi caso, acá el hospital tuvo la prevención de tomar y de eh, comprar equipo de protección personal desde mucho tiempo antes. Y con todo y eso, evidentemente hay un miedo continuo a tratar estos pacientes porque tienes miedo de contagiarte, de contagiar a tu familia, de si hay en tu casa alguien vulnerable, pues de ser parte de este problema, ¿no? Entonces, pues triste, sí, ser el primer lugar en fallecidos eh, por trabajadores de Sí. salud. Creo que no es Oye, algo de lo que debemos de estar felices para nada. no, para nada. Oye, pero a ver, por ejemplo, nosotros estábamos en tercer lugar, ¿no? Primer lugar era Estados Unidos, segundo lugar era Brasil, tercer lugar era México, ¿no? Y ahora nos rebasó India por la derecha. Y no creo, digo, yo he estado en India y nunca vi un problema de obesidad y no sé si allá también es un problema de precisamente de que sí existan algunos, en general, pues como comen granos y no comen básicamente proteínas, ni huevo, ni o productos de animal. Sin embargo, o sea, este virus se ha comportado diferente, como si se tropicalizara al lugar que llega, o ¿cómo lo Mira, sientes tú? lo que pasa en la India es que si tú ves la población que tienen, es 1 billón de habitantes. Nosotros tenemos 128 millones de habitantes. Si tú ves el número de casos de la India y la mortalidad de la India, su índice de letalidad, pues no es arriba del 3%, 4%. En México, del número de casos que hay reportados al número de fallecidos, es del 11%. Es decir, sí tienen más muertos que nosotros, pero porque son una población mucho mayor que la nuestra. Es decir, probablemente ahí lo que está afectando, pues es al sector que está económicamente más afectado y que seguramente tienen otro tipo de enfermedades
y que esta enfermedad es como la venganza de la naturaleza, y te explico. Si tú ves en la naturaleza, los que no sobreviven son los animales que ya están viejos, que están gordos o que tienen algún defecto que no los hace correr. Imagínate las cebras en la llanura del África, pues a los leones se comen a los débiles. O sea, una cebra que nace y que no camina bien no va a sobrevivir. Un animal que se vuelve viejo se vuelve el más fácil de que se lo coman los leones. Y en esta enfermedad, en una forma tremenda, pero lo que está haciendo es una selección de, si tú ya estás muy grande y estás enfermo, seguramente si te da COVID te mueres. Y si tú eres una gente que tiene un sobrepeso y que no es una cuestión, porque el sobrepeso que hemos visto como causa de riesgo, pues es una obesidad mórbida, o sea, son personas que tienen más de 30 de índice de masa corporal. Tienes individuos de 40 años que pesan 130 kilos, que miden unos 70 y que están con los pulmones totalmente colapsados por ese abdomen y con un tejido graso que sabemos que es proinflamatorio a lo máximo, y esto es lo que en México ha sido la lastra. O sea, el 83% de los pacientes que tenemos en el hospital tienen obesidad, el 83%. Es impresionante ese dato, pero sí, India nos rebasó, pero porque tiene un número de población enorme. China no sabemos realmente nunca, ni sabremos cuáles son los datos reales de China. Ahora, lo que tienen los chinos es pues una disciplina militarizada, ¿no? O sea, si tú te sales de tu casa, te entamban. Y luego si te entamban, y esto te lo comento porque ahora que comentemos un poquito las vacunas, 3 de las vacunas que están en más avanzadas en China se están probando en prisioneros y en los militares. Y entonces a ellos les ponen la vacuna y a las 4 semanas los tratan de infectar. Y entonces ven si la vacuna es realmente efectiva. Es decir, no es un estudio como se hace en la mayor parte del oeste o del occidente de Europa, de acá de América, en donde pues realmente haces un estudio con población abierta, en donde las vacunas, porque pues ahí están en una situación de... Aquí pues realmente lo hacen con gente que pues no va a decir que no, porque pues si no los matan, ¿no? Entonces... Bueno, la Sputnik también comparte esa... La Sputnik también comparte un poquito de oscuridad en sus primeras 2 fases, ¿no? Terrible. Como todo lo que viene de allá. La oscuridad de la vacuna rusa todavía creo que es peor que la de las chinas. Y te comento por qué. La fase 2 tuvo 73 pacientes. Fueron 73 individuos a los que se le puso la vacuna, en ellos se vio eficacia y se vio seguridad. Cuando tú tienes que tener un número probablemente arriba de los 2.000, 3.000 casos para poder pasar una fase 3. Nunca pasó la fase 1 ni la fase 2. De repente salió Vladimir Putin y dijo, tengo la vacuna que se llama Sputnik, para darle la torre a los americanos que perdieron la carrera del espacio con el satélite Sputnik, y le ponen Sputnik, y no es 5, es B de vacuna, y dice, y todavía dijo Vladimir Putin, y es tan seguro que ya se la puse a mi hija, cuando sabemos que puede matar a su abuela con tal de ser el hombre más poderoso del mundo. Entonces, y compramos vacuna rusa, porque México dijo que vamos a tener vacuna rusa, pues que se la pongan ellos, ¿no? Para ver si funciona. A lo mejor si no les funciona, pues podemos librarnos también de otro problema, ¿no? Sí. No, y este lado dark de la gente que piensa que las vacunas son para controlar a los seres humanos a través del G5, ¿no? Y todas esas teorías, bueno, la conspiración empieza con si lo construyeron o no. Todos los expertos que hemos tenido en este programa nos han dicho que es imposible construir un virus de ese tipo, que a lo mejor lo manejaron mal cuando estaban averiguando qué era y de ahí se salió de control. Eso no es lo mismo que haber hecho o haber construido como si fuera no sé, un juego de genética, ¿no? Mira, yo te digo algo, si esto fuera una guerra biológica, como se ha comentado, pues hay virus ya existentes o sustancias como el anthrax, como la toxina botulínica, hay virus como el de la viruela, que existe todavía cepas de viruela en laboratorios del mundo, virus de fiebres hemorrágicas, de las cuales es el ébola,
pero puede ser Lassa, puede ser Hantavirus, o sea, una guerra biológica la hubieran hecho con un virus ya existente en el cual pues lo llevas a cierta población y le afectas. Aquí la situación también que no reconocemos como seres humanos es que hemos ido invadiendo la naturaleza y hemos estado conviviendo con animales con los que pues no teníamos una convivencia como la que tenemos. Si tú vas a un mercado chino y tienen murciélagos, tienen pangolines, tienen gatos especiales, pues esos animales tienen sus propias infecciones. Ahora, aquí la mala suerte fue que el virus que llegó a un ser humano, que se contagió por ese animal, fue capaz de transmitirlo a otro ser humano. Es decir, aquí la situación con el COVID-19 es que es un virus que se transmite de humano a humano. Ahora, ya habíamos tenido 2 avisos, y eso es real. En el 2002 apareció el SARS-CoV, que no se llama SARS-CoV-1 porque no sabían que iba a ser SARS-CoV-2. Pero el SARS-CoV, que es el que produce un síndrome de respuesta inflamatoria del pulmón, igual que el SARS-CoV-2, ese apareció en Guangdong y era un virus que transmitía un murciélago a un gato. Y después apareció el MERS en el 2012 y 2013, que es un virus que transmite un murciélago a un camello y de ahí a un ser humano. Y esos virus, la gran ventaja que tuvieron es que las personas que lo contagiaban no lo contagiaban más que cuando ya tenían la enfermedad. Aquí el problema es que es una enfermedad que se puede transmitir porque tiene un espectro enorme, desde los asintomáticos hasta los que se van a morir. Y los que sean asintomáticos lo pueden contagiar y los que se van a morir también. Entonces, ahí es donde el control de una pandemia se vuelve tan difícil. Yo no creo en las teorías de conspiración. Yo sí creo que China ocultó los datos, eso sí lo creo, pero también los ocultas porque tú como médico te empiezan a llegar enfermos, pues haces un diagnóstico diferencial de lo que conoces. Y si luego empiezas a ver que tus propios compañeros, como sé que sucedió porque hemos tenido contacto con gente en China, con médicos chinos, que decían, es que llegaban los pacientes, no sabíamos qué tenían, y lo peor es que a los 3 días tú te enfermabas. Y entonces, ellos vivieron un lapso de 3, 4 semanas o más, no sabemos, en donde empezaron a recibir enfermos y enfermos y enfermos, y esos enfermos se morían y no sabían ni qué tenían, y además sabían que se enfermaban uno, porque la carga viral que uno puede recibir en el momento en que se contagia puede ser determinante de la gravedad de la que tienes. Entonces, imagínate que tú eres un médico chino, no sabes que existe COVID, no sabes que tienes que usar una mascarilla, llega un paciente con una neumonía, te contagia y te mueres. Y entonces empiezas a ver que tus propios compañeros de trabajo se mueren. Eso fue algo terrible. Bueno, el whistleblower, el que chismeó, digamos, también falleció. Se murió. Así Sí. es. Y así le llamaban, ¿no? El que sopló de esta enfermedad, pues, Pues el se acabó whistleblower, ¿no? falleciendo. El que Así tocó el es. silbato. Eh, Oye, sí, dime. exacto. Y que esto, China avisa a la OMS, perdón, que tienen este brote el 31 de diciembre de 2019. Se calcula que la enfermedad empezó a mediados de noviembre o finales de noviembre. Lo que es brutal es pensar que un enfermo en esa época, en 10 meses, ha contagiado a prácticamente 300 millones de habitantes. ¿Y por qué digo 300? Porque si ven los números son 33 los que están o 31 los que están documentados. Pero se calcula que hay 10 pacientes más por cada detectado. Entonces, imagínate una enfermedad que en un tiempo tan corto ha matado a esos individuos. Y la mortalidad no ha sido más alta como en otras épocas, pues porque tienes ventiladores y tienes algunos países en donde pues has logrado que la mortalidad por paciente sea de 3%, 4%. Pero la realidad es que es brutal entender lo que ha pasado. Ha cambiado el mundo, ha cambiado la forma de vivir de todos, de trabajar, pues ustedes lo ven, ustedes Sí. que además se asoman al lugar en donde está el virus, porque yo cuando preparaba Todos esta los plática días. para ustedes, lo veía y decía, es que, pues, ustedes todos los días le abren la boca a un paciente y todos los días se exponen a que si ese paciente está infectado, los pueda contagiar. Sí. El procedimiento que hacen ustedes, pues los ponen en la línea de fuego. Imagínate, leía lo que pasó en China con los dentistas. Ustedes saben que en China, después de los trabajadores de la salud de los hospitales, la mortalidad en personal que trabajaba en trabajo dental No, fue de los más afectados
en la primera ola de enfermos de China. Pues es totalmente lógico entenderlo, porque pues están súper expuestos. Sí. Bueno, mira, ahorita regresamos con lo dental. Vamos a un pequeño video precisamente de un desinfectante de superficies que funciona muy bien en los consultorios dentales. No se vayan, regresamos en un momentito con el doctor Francisco Moreno. Si no te sientes protegido, ni seguro en tu casa ni en los sitios a los que tienes que ir, esta información es para ti. Erradica bacterias, virus y protege a tu familia con O-Radical, la sustancia microbicida de amplio espectro que cuidará de tu salud y la de los tuyos. No te vayas. Radicalmente efectivo es O-Radical. No te dejes llevar por opciones que solo buscan venderte aplicadores, dosificadores y líquidos que no conoces su origen. Independientemente de la forma en la que lo apliques, lo que necesitas es un sanitizante que elimine todas las posibilidades de contagio en tu casa o negocio. O-Radical es un potente sanitizante elaborado por nuestros laboratorios. Por su composición no es dañino, ya que es orgánico y se puede usar en la piel o en cualquier otra superficie que haga contacto contigo. Elegir el sanitizante perfecto llevará tranquilidad y seguridad a tu hogar o negocio, y con O-Radical podrás sanitizar manijas de la casa, el comedor de tu familia, ventanas y todo tipo de superficies, tu celular y tabletas, tu automóvil, así como todas las áreas que tengas en tu negocio, protegiendo a tus clientes y a ti mismo. Además, al ser una sustancia orgánica, es el mejor método para cuidar a nuestros amigos de cuatro patas, protegiéndolos a ellos también en todo momento. Además, no es tóxico para personas con embarazo ni para tu familia. Hola amigos. El ácido hipocloroso es un potente antimicrobiano no antibiótico utilizado en medicina clínica para el control de infecciones y tratamiento de heridas. Estudios han comprobado que la eliminación mecánica del biofilm dental de manera controlada reducen significativamente la cantidad de la misma, así como de procesos de gingivitis. Es altamente utilizada para el protocolo de desinfección completa de la boca. Las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan sobre los microorganismos inactivándolos y ofreciendo la posibilidad de aumentar la seguridad en equipos y materiales durante el lavado. Una fórmula orgánica y altamente efectiva es la que llevamos hasta ti, que está elaborada para dejar sanitizados y libres de peligros todas tus superficies y hasta los alimentos que consume tu familia. Y sí, a todos los integrantes de tu familia. Quédate tranquilo, disfruta tus espacios y a tu familia. O-Radical lleva la tranquilidad y sanitización a tu negocio, a tu casa y a todas partes donde lo quieras llevar. Radicalmente efectivo es O-Radical. Pues ya estamos aquí de regreso. Mira, por el shampoo que uso, sabrás que yo cuando estudié odontología no usábamos guantes, no usábamos cubrebocas. Los guantes se usaban para alguna cirugía de terceros molares o cirugía periodontal. Y así trabajamos hasta principios de los años 80, cuando viene el VIH y que cambió, ahora sí que radicalmente, sin ser repetitivo, la forma en que teníamos que trabajar, ¿no? Los consultorios dentales están equipados con autoclaves, con barreras de protección, no solamente guantes y cubrebocas, sino todo el procedimiento de limpiar las superficies entre un paciente y otro, pero hasta el año pasado tenías que tener cuidado de no cortarte con un instrumento que estuviera infectado, ¿no? Era más fácil que te diera hepatitis B por el número de virus en sangre, en una gota de sangre, que VIH. Pero el terror fue grande, ¿no? Empezar a trabajar con guantes, te sentías así como si te hubieran puesto unos guantes de box y todo ese sentido fino en las manos no existía, ¿no? Y viene este cambio que pues
ahora nos vamos del Bloodborne al Airborne, ¿no? Y ese es el que cambia toda la jugada. Y como dices tú, vivimos en un mundo donde creo que la mejor decisión que tomó la odontología en su conjunto es tratar a todos los pacientes como si tuvieran VIH. O sea, nosotros no hacíamos un triage, ni la gente te decía la verdad, y muchos se espantaban si tú les dices, oye, tienes varias parejas sexuales o tienes, no, o sea, era algo muy incómodo de que de por sí mucha gente no ama ir al odontólogo, ¿no? Entonces viene ese periodo donde tenemos que tratar a todos igual y ahora sucede lo mismo, nos tenemos que cuidar con todos igual, salvo que ya no es cuidarte de un punzo cortante, sino de la pieza de mano o el ultrasónico que generan ese aerosol que llena todo el ambiente del cubículo. Y pues no puedes ir a cada centímetro cúbico de aire para saber en dónde está. Y sin embargo, creo que entre los compañeros que utilizan bien sus barreras de protección, ha habido pocos casos. Claro, los primeros que les tocó, pues también estaban tratando gente que no sabía, ¿no? Claro. Este, ¿qué recomendaciones tienes tú o comentarios sobre la atención en el consultorio dental que nos hiciste el favor de preparar? Mira, yo creo que lo que dices es muy importante y es premisa en donde es como nosotros ahorita que llega un paciente con una enfermedad respiratoria, tiene COVID hasta no demostrar lo contrario. Tú, cuando vas a tratar un paciente con un problema odontológico, tienes que pensar que te tienes que cuidar como si ese paciente tuviera COVID. Es evidente que tienes que tener tus medidas para, pues, si es posible, hablarle al paciente y preguntarle antes de la consulta, un día antes, oye, ¿has tenido un cuadro respiratorio? Si tienes un cuadro respiratorio, estuviste en contacto con alguien que tuvo COVID, pues mejor retrasa tu cita si no es algo urgente. Segundo, en el momento en que lo reciban, pues es bueno tomarle la temperatura. No todos van a tener fiebre, no todos los pacientes que tienen COVID, pero puedes detectar a alguno que en un momento dado evita tener un contacto con una persona que tenga una carga viral alta. Pero evidentemente lo que necesitas es tu equipo de protección personal. Y ahora, como tú dices, en lugar de usar guantes, los tienes que usar por las otras enfermedades, te tienes que usar una careta o gogles, porque recordemos que la enfermedad puede entrar a través de los ojos, y tienes que usar un cubrebocas. Eh, si el paciente llega a contagiarte y tú tienes cubrebocas y careta, la carga viral que vas a recibir va a ser menor. Y entonces probablemente tengas una enfermedad incluso de menor intensidad. Ahora, ahí está la protección personal, pero también tienes que proteger a los demás. Entonces, lo que comentan es, pues, tratar de que tus citas sean muy bien estructuradas, ¿no? Tratar de dar un espacio entre cita y cita, pedirle a los pacientes que sean puntuales, que no lleguen tan temprano, que no lleguen tan tarde, porque pues eso puede hacer que se junten en la sala de espera y tengan problemas. Otra de las recomendaciones es que vayan solos, que no vayan acompañados y menos de niños. Los niños son totalmente asintomáticos y son transmisores del virus, entonces se recomienda que no vayan con alguien más. En la sala de espera, de preferencia, pues tratar de que no haya más de si la hay, una situación adecuada. Y como lo que tú dices, ¿no? Lo que hacen, porque yo sé que lo hacen, tener una estricta después de usar las herramientas que ustedes utilizan o el equipo en donde se sienta, se acuesta el paciente, el babero que luego usan, todo eso pues que sea desechable, usarlo como equipo que puede estar contaminado para que no vaya a haber alguien que se pueda contaminar con eso. Pero creo que tenemos que aprender a trabajar así porque no hay de otra. O sea, esto no se va a quitar pronto. Esto está aquí y todavía va a durar un tiempo. Y desafortunadamente, mientras no lleguemos a una inmunidad que dé o tanta exposición o una vacuna, pues los casos de COVID van a seguir estando presentes y tenemos que aprender a trabajar como aprendimos a trabajar con el VIH. Ahora tenemos que trabajar con esta enfermedad. Lo que comentas también, estuve revisando números de trabajadores dentales que se han contagiado y ha ido disminuyendo muy bien el número. O sea, ha habido una concientización de los trabajadores dentales en el sentido de que tienen que usar esas medidas de protección. Algo que me llamó muchísimo la atención, leía un artículo de China
en donde el trabajador, o sea, los dentistas disminuyeron su trabajo solo 38% durante la pandemia. ¿Por qué? Porque los problemas de las muelas y de los dientes siguen siendo urgencias. O sea, eso no lo entendemos luego mucha gente, porque decimos, sí, tenemos que ir con el dentista, no me gusta, pero los problemas dentales son problemas que requieren en muchas ocasiones una cita urgente y no hay manera que puedas decir no. O sea, Sí. si eres Bueno, alguien de mucho riesgo, pues di no, pero tienes que trabajar. de hecho, una de las medidas, la Asociación Dental Mexicana está digamos, representa a México ante la Federación Dental Internacional y estamos en comunicación constante con la Asociación Dental Americana de Canadá, sobre todo por la parte regional, con Centro, Sudamérica, Europa. Y también había al principio una forma en que ante un número limitado de barreras de protección, pues había que dejarlas también para que las usaran los que realmente estaban en la primera línea de fuego, ¿no? Si tú empezabas a acumular y a consumir, pues ibas a dejar a alguien que realmente estaba tratando pacientes infectados sin la protección adecuada. Y además se te olvida la parte, o a lo mejor no, pero de la infección cruzada. O sea, tú tienes que usar una bata, pero después no la puedes usar con el siguiente paciente. No digamos los guantes, Claro. el cubrebocas, todo, pero la misma bata, precisamente porque no sabemos. Ahora, en Estados Unidos ya se han probado o están en vías de aprobación en la FDA pruebas de saliva que presumen que van a ser muy baratas, de algo como $2, $5. para que tú puedas de alguna manera también filtrar si alguien tiene COVID en su boca, pues lo mejor que puede hacer es regresarse a su casa o irse a hacer el PCR o seguir el tratamiento en otro lugar, su tratamiento médico, quiero decir, ¿no? No rechazarlos, sino canalizarlos, porque te digo, no sabemos si puede haber uno lleno y pueden desfilar muchísimos que no. Esa es Pero creo que esa medida de tratar a todos como si sí tuvieran, creo que ante las condiciones actuales sigue siendo válido, ¿no? De acuerdo. Y lo que dices de esta prueba de saliva, ya empezamos a tener ahorita en México la oportunidad de empezar a ver las pruebas. Le dicen 5-5 porque el laboratorio que la promociona cuesta la prueba $5 y en 5 minutos la respuesta. Ahora, les explico, esto detecta un gen del SARS-CoV. Entonces, no tiene una sensibilidad del 100%. ¿A qué voy? Que puede haber falsos negativos. Entonces, sí, si tenemos más armas para poder detectar pacientes, qué bueno, pero la recomendación va a seguir siendo, aunque tengas esa prueba negativa, sigue tratando a ese paciente de la misma forma. Lo que vas a poder es evitar probablemente a alguien que tenga una carga viral alta, pero son instrumentos que nos van a dar ayuda, claro que nos van a dar mucha ayuda, pero tenemos que pensar que como estamos trabajando, que si no me gusta usar el gogle, que si no me gusta usar la careta, pues como cuando no te gustaba usar los guantes, pues ahorita vamos a tener que aprender a estar así. ¿Por qué? Pues porque Sí. esto es lo que nos tocó, no hay de otra. Sí. Oye, a ver, hablemos un poquito de vacunas. ¿Nos puedes dar así a vista de pájaro? Ya sé que existen varias, que de virus atenuado o de, digamos, ingenierizadas o cómo se dice. Mira, te platico, ¿Cómo ves ese panorama? cuatro grupos de vacunas tenemos. Unas que son de RNA, o sea, lo que sacan es fragmentos del ácido ribonucleico del virus, lo ponen en una molécula inerte, pero tiene el virus, entonces genera una respuesta inmune. La Moderna es uno de los que usa, y la otra compañía que está usando ese modelo es Pfizer BioNTech. BioNTech es una compañía de biotecnología que se asoció con Pfizer y es un muy buen dupla porque tienes a uno que hace investigación y otro que puede hacer la producción en masa, ¿no? Esas dos vacunas, la de Moderna está en fase 3. El problema de Moderna sigue siendo que todavía no tiene un socio que pueda distribuir la cantidad de vacunas que se necesitaría, pero esas dos, está la Moderna en fase 3, Pfizer BioNTech está en fase 2 y medio, probablemente llegue a fase 3 pronto. Ahora, luego vienen las que usan un vector viral. ¿Qué es esto? Haz de cuenta que usan un caballo de Troya. Usan un adenovirus del chimpancé, se llama Chado, y en ese adenovirus le insertan
partículas del virus del COVID. Entonces, ¿qué haces? Presentas un monstruo a tu sistema inmune para que generes una respuesta inmune enorme. Ahora, ahí está AstraZeneca, ahí está CanSino, que es una compañía canadiense y china, y está Sputnik. Chado está el virus del chimpancé tanto en CanSino como en AstraZeneca. Ahora, los rusos usan un adenovirus humano, pero los tres son el mismo mecanismo. Y lo que preocupa es que AstraZeneca ya tiene 2 casos de probables mielitis transversas asociadas como un efecto colateral de la vacuna. ¿Qué voy? Esta es una llamada de alarma de que no podemos correr por la vacuna. O sea, todos queremos una vacuna, sí, pero queremos una vacuna segura. Entonces, este grupo de vacunas que están usando el vector viral, de las cuales no hay ninguna otra vacuna producida en el mundo con estas características, pues llevan a ese problema. Y hay las otras 2 que tú comentabas, que son las más tradicionales. Una de virus inactivos, que es una compañía que se llama Sinopharma. Esta compañía, vamos a decir, su área central está en Wuhan, y pues no es extraño que si ellos fueron los primeros en tener la pandemia, pudieron inactivar un virus y estarlo usando como un mecanismo de estimulante inmunológico. Y la otra, que es virus vivos atenuados, que es como la mayor parte de las vacunas virales que tenemos actualmente se usa. Ahora, ¿cuál es el problema de esas vacunas de virus vivos atenuados? Que es un virus atenuado, y si tu sistema inmune está atenuado, pues vas a tener un virus que pues puede ser agresivo porque tu sistema inmune también está muy tocado. Es un virus vivo. Fiebre amarilla es así, sarampión, rubiola, paperas, la misma influenza, son virus atenuados que en un momento dado, cuando te ponen la vacuna de la influenza, dices, me dio una gripa. Y hay gente que dice, me dio una gripa muy fuerte, pues es que tienes tu sistema inmune muy afectado. Entonces, si te da influenza, te va a dar muy fuerte. Esa es una compañía que se llama Sinovac y cuya matriz está en Pekín y también ya están en fase 3. Ahora, aquí la cosa es que probablemente para fines del año, principios de enero, tengamos 2 o 3 vacunas aprobadas. La pregunta es ¿cómo vamos a ver de la seguridad teniendo un tiempo tan corto de fase 3? Una cosa es tener la vacuna y otra cosa es tener la disponibilidad de esa vacuna en donde vives y decidir a quién se la vas a poner, porque tampoco van a ser 128 millones de dosis de vacunas que van a llegar a México y que van a decir, vacúnense todos, ¿no? Estamos calculando, los que vemos esto, que para marzo, abril, probablemente tengamos disponibilidad de vacuna. Marzo, abril todavía son 5, 6 meses. Entonces, como dices tú, aprendamos a trabajar con lo que tenemos, con las medidas de prevención, con esta situación. Creo que por lo que yo he visto y por lo que he leído, ustedes están haciendo un muy buen trabajo. Las asociaciones americanas, la canadiense, la de ustedes, están poniendo, y por eso cuando me comentaste de venir a esta plática, creo que es muy importante, porque aquí tenemos que aprender a vivir con esto, no nos queda de otra. La vacuna no puedes ponerte en piloto automático y decir, no voy a hacer nada hasta que llegue la vacuna, porque te puedes tardar 7 meses más. Y ni siquiera sabemos si va a ser algo. O sea, yo no voy a ser de los que me voy a formar en la primera línea para que me pongan la vacuna y me digan, oye, pues no pasa nada. No, la verdad es que no creo que deba ser el caso, ¿no? Entonces, Oye, además creo que es la bueno. primera, el primer grupo de vacunas que se está haciendo en la plaza pública. O sea, todo el mundo ya sabe que falló una y ya falló, o sea, que se presentó un caso y la pusieron en pausa. O sea, las otras vacunas, yo nunca me enteré si habían hecho la fase 1, si duró 1 año o 7 o 5, ni cuántas personas sufrieron de algún problema en el camino. Pero aquí toda la atención está fijada sobre este tema como la panacea que, como bien dices, está lejos de ser, ¿no? Es que mira, desafortunadamente, en la pandemia se ha mezclado la política y la economía. Y digo desafortunadamente porque la salud depende de la economía y la economía depende de la salud. Pero no puedes poner una encima de la otra porque entonces sí lo haces pedazos. Y aquí la economía, por ejemplo, en nuestro país, en donde la pandemia se llevó de forma austera, pues está costando mucho en salud. Y ahora la vacuna es símbolo de que el país que lo tenga va a tener un poderío extra. Entonces los chinos quieren tener la vacuna, los americanos quieren tener la vacuna, los rusos quieren tener la vacuna. Y segundo, también es un problema electoral, porque si tú, y también abiertamente lo digo, los Estados Unidos tuvieron un pésimo manejo de la pandemia,
pésimo manejo de la pandemia. Entonces, todos saben que Donald Trump dijo que el COVID era como una gripa, como la influenza. Pues la influenza tiene una mortalidad de 0.2, el COVID tiene de 1 o 2%, 10 veces más. Entonces, se ha manejado muy mal. Entonces, ahora dice que en 3 semanas va a tener una vacuna. ¿Por qué? Porque en 4 semanas son las elecciones, ¿no? Entonces, el problema de esto es que se vuelve político, electoral, económico, de poderío gubernamental. México también dijo, no, ya no se preocupen, ya viene la vacuna rusa. ¿Really? Vámonos al Vive Latino, que ya viene la vacuna. Oye, a ver, se nos está acabando un poco el tiempo, aunque no nos corren y empezamos tarde, pero también ni siquiera he tocado las preguntas del público todavía. ¿Por qué? No sé si existe una razón o se conozca. Muchas personas también pasan por esto y quedan muy dañadas de sus pulmones. Otras personas pasan, la llevan fuerte, inclusive pueden ser entubados y desentubados y quedan prácticamente sin secuelas. Pero el siguiente paso, ¿no? El hecho de que haya ahora coágulos, que mucha gente muere o tiene problemas por derrames cerebrales, por infartos pulmonares. ¿En qué momento el virus dice, ya el pulmón no me es suficiente, voy por los riñones o voy por el hígado o voy por, ¿no? Este gordito está muy rico y ¿por qué hay esa variedad tan poco común? O no sé, parece que aquí la excepción es la regla, ¿no? Mira, si vemos la cascada de inflamación y la entendemos en todo proceso inflamatorio serio, incluso en sepsis, hay problemas de coagulación. Ahora, aquí sí lo que ha llamado la atención es que es una enfermedad muy protrombótica, es decir, es muy favorecedora de trombos. Y realmente este dato, este hallazgo, se lo debemos a los italianos. Los italianos fueron los primeros en hacer 50 autopsias de pacientes que murieron por COVID. En China se hicieron 3. La gente tenía miedo. Los italianos agarraron el toro por los cuernos y dijeron, ¿qué está pasando en los pulmones? Y ellos publicaron el artículo donde decía, a ver, aquí uno de los principales problemas está siendo trombosis. Y si tú me dices que hemos aprendido de marzo para acá, es que los pacientes se tienen que anticoagular, porque todos tienen un estado protrombótico. Ahora, también existe daño orgánico, y mucho es el corazón. El segundo órgano más afectado después del pulmón es el corazón, pero acuérdense que pues el sistema cardiopulmonar están muy relacionados, ¿no? El corazón bombea sangre a los pulmones y recibe sangre de los pulmones. Entonces, hay una conexión ahí muy importante, pero hay un número importante de pacientes que hacen insuficiencia cardíaca, miocarditis, trastornos del ritmo. Incluso hemos visto que pacientes que se están recuperando de repente hacen bradicardias muy severas, se les altera la presión arterial, se sube, se baja. O sea, sí tiene una afección importante el virus en ese aspecto. Pero lo que también produce es hipoxia. O sea, el paciente va teniendo una pérdida de oxígeno a nivel tisular general. Entonces, también le falla el riñón, también le falla el hígado, también tiene posibilidad de tener trombosis en otros sitios y pues sí. Ahora, el otro aspecto que también es interesante, Jaime, tienes 300 millones de personas que se han enfermado. Entonces vas a tener el que tiene manifestaciones sumamente raras de algo. Y luego esos casos son también muy sonados, porque en la comunicación que hay ahora, el número de niños que tienen problemas es mínimo, pero sí se dijo que el Kawasaki pudiera ser una enfermedad relacionada en los niños con el COVID. Y entonces hizo un escándalo tremendo. Pues sí, yo tengo un paciente de 104 años que cursó asintomático. ¿Por qué? Pues es la excepción de la regla, porque tienes tantos pacientes enfermos de la misma enfermedad que vas a tener pues una variabilidad biológica por número. En general, el problema es una inflamación en la vía respiratoria. Si es la vía respiratoria alta, te congestionas, pierdes el olfato, pierdes el gusto, lo recuperas en un tiempo, tienes un curso más o menos benigno, y si tienes una inflamación baja, entonces toda tu inflamación es a nivel pulmonar, y entonces tienes problemas de transporte de oxígeno desde la vía aérea hacia la sangre. Y es exactamente como se presenta. Y después de eso, pues ya empieza a tener lo que se llama falla orgánica múltiple. ¿Por qué? Porque te empiezan a fallar órganos de todos lados por la misma cuestión inflamatoria, procoagulatoria,
y falta de oxígeno. Y sí, esta Mira, enfermedad tiene manifestaciones en piel, manifestaciones articulares, pero el sitio donde se origina es la vía respiratoria. sí. Vamos a recordarles nada más a toda nuestra audiencia que todos nuestros programas están disponibles en redes sociales sin ningún costo. No tienen que ir ahí a República del Salvador y comprarlo en un USB o en un disco pirata. Absolutamente todos los programas están disponibles on demand, los pueden escuchar cuando gusten. Empezamos en marzo, cuando era mediodía, y luego pasamos al martes en la noche. Y son totalmente gratuitos, no dejen que los engañen y les vendan nuestros programas, aprovechando todas estas personas que han dado su tiempo, como hoy lo está haciendo Francisco. Déjame abusar un poquito más. ¿Nos puedes hacer yo sé que no hay reglas, pero, o sea, una persona se infecta, ¿cuánto tiempo está infectando a otros? ¿Cuál es su pico, digamos, de carga viral donde más se infecta? ¿Y cuándo puedes decir que una persona ya no tiene COVID? Que ya tú, ¿cuándo le podemos dar su camiseta de yo libré el COVID? Este es muy importante esta pregunta. Vamos a suponer que hoy estuviéramos en lugar en esta cuestión virtual, tú y yo platicando en una mesa, y mañana te hablo, oye Jaime, ¿qué crees? Me acaban de detectar COVID, ¿no? Tú estuviste en contacto conmigo, yo ya salí positivo, seguramente como salí positivo, pues tú estuviste en contacto con una persona que está infectada. Lo que tienes que hacer primero es no correr al laboratorio a hacerte la prueba, aunque quieras, ¿no? Porque pues, en ese momento lo que uno quiere es saber, oye, ¿me infectaste o no? Entonces, te tienes que esperar 4 días, que es el tiempo que tarda, eso es lo que llamamos periodo de incubación, pues es el tiempo que tarda el virus en tener una cantidad suficiente de expresión viral en tu vía respiratoria para que la detecte la prueba. Si lo haces antes, la prueba puede ser falsamente negativa. ¿Por qué? Porque no es que la prueba sea mala, sino te lo estás haciendo a destiempo. Ahora, a los 4 días, cuando se detecta el virus en la vía respiratoria, quiere decir que también eres contagioso, o sea, que tú ya estás contagiando el virus. Entonces, habitualmente entre el tercero y el quinto día ya contagias. Y los días de mayor contagio son los primeros. El quinto día, habitualmente, la mayor parte de la gente desarrolla síntomas. Entonces, los síntomas se pueden desarrollar un poquito antes, pero un poquito después, pero habitualmente en el día 5 la gente desarrolla síntomas. Pero ya está contagiando desde el día 3 o 4. Entonces, es lo que te comentaba, que es presintomático. Del día 5, 6, 7, habitualmente tienen síntomas, pues como dolor de cabeza, fiebre, malestar general, y después viene un periodo en donde la gente se siente mejor. Y luego existe esta segunda fase inflamatoria. La primera es la fase viral, la fase en donde lo que te está produciendo los síntomas es esa replicación viral. Pero esa respuesta inflamatoria que produce tu cuerpo contra el virus, y es cuando la gente, después de tener un periodo de aparente mejoría, 2, 3 días, empieza o a tener otra vez síntomas benévolas y no va a pasar de ahí, o empieza a tener problemas de más fiebre y baja en la saturación de oxígeno, que es ahí donde puedes tener problemas. Esto habitualmente lo vemos entre el día 8, 10 o 12, y es el periodo de mayor inflamación. Por eso, el hecho de decir, oye, si tienes síntomas, quédate en casa y no vayas a contagiar, como se dijo en un principio, era gravísimo, porque si te quedas en casa y cuando llegas al hospital, pues llegas ya muy tarde. Si llegas muy tarde, ya no te rescatan con puntas de alto flujo, te tienen que intubar, y la mortalidad de los intubados en México es arriba del 80%. Entonces, pues la realidad es que hay que ir temprano. Esa más o menos sería la idea. Ahora, algo que es muy importante. Muchos estudios se han realizado con cultivo viral en Asia, en donde demostraron que después del día 14 de síntomas o de haber tenido la prueba positiva, el 99% de la gente deja de ser contagioso. Entonces, al día 14, después de que tuviste tu prueba positiva o que tuviste tu primer síntoma, ya puedes romper el confinamiento. Y no tienes que hacerte una segunda prueba, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que detecta la prueba de PCR son fragmentos virales. Hay gente que dura 100 días eliminando fragmentos virales. Y entonces dice, es que yo sigo enfermo porque yo sigo teniendo virus. No, tienes fragmentos, ya no tienes el virus activo. Entonces, al día 14,
después de haber hecho un confinamiento, siempre y cuando sea una enfermedad benigna, ¿eh? Si te vas al hospital, ese es otro boleto, porque entonces tienes una gran inflamación y entonces duras 21 a 28 días siendo contagioso. Pero si es una persona como el 80% de la gente que se enferma de esto, que se recupera, en ese momento tú puedes decir, a los 14 días soy activo. Y hemos hecho esto muy público ante empresas, hasta la misma Liga MX o otros lugares hemos dicho que no tienen que hacer segundas pruebas porque tienen gente que no regresan a trabajar, confinadas, con pruebas costosas cada rato y que lo que están eliminando son fragmentos virales. Ya está muy claro ese asunto. Entonces, a los 14 días, olvídate. Ahora, la prueba de anticuerpos, ¿para qué sirve? Pues sirve si tú crees que te pudiste haber enfermado, que venías en un mismo grupo de viaje o porque se enfermó toda tu familia y tú no tuviste síntomas y crees que pudiste haber sido alguien asintomático. Entonces, hazte una prueba serológica y ves si elevaste anticuerpos, y si elevaste anticuerpos, bingo, tú tienes anticuerpos, tuviste el COVID, fuiste asintomático y entonces tampoco te vas a enfermar. Ahora, lo que no sabemos, y que es la pregunta más importante del COVID actualmente, Jaime, es cuánto dura la inmunidad. ¿Por qué? Pues porque eso no nos va a dar el tiempo. Y porque empieza a haber reportes como el de Hong Kong, de que hay un individuo que ya tuvo 2 cuadros de COVID. Ahora, lo único que les digo es que el segundo cuadro no tuvo ningún síntoma. Y el cuate venía de España y se pudo haber bajado del avión y haberse contaminado con alguien y tener esa prueba positiva sin tener realmente una infección. Lo que sabemos es que hay más de 20 millones de personas que tuvieron ya COVID y que ya están recuperadas y no conocemos a ninguna persona que se haya muerto en un segundo internamiento por COVID. No existe. Entonces, tengamos un poquito de esperanza en que la inmunidad del COVID va a ser larga. ¿Por qué? Porque esos 2 virus que te contaba, que son primos hermanos del COVID, el SARS-CoV-1 y el MERS, duran la inmunidad 24 en uno y 36 meses en el otro. Oigan, sí, el COVID ha sido muy malo, pero pues que nos deje inmunidad por lo menos de 18 meses, ¿no? Para que haya ya la posibilidad de una vacuna o de otras cosas más segura. Sí. Yo creo que la inmunidad va a ser larga, pero no lo sabemos. Eso es algo que no puedo asegurar. Para eso son esas 2 pruebas que son importantes tener. Sí. Tengo más preguntas para ti, pero vamos a ir a otro video. Los tenemos atrasados porque empezamos tarde, pero en cuanto regresemos, te voy a leer algunas de las preguntas de la gente que nos está acompañando hoy en la noche. OrthoGuard es una línea completa especializada para quienes usan aparatos de ortodoncia. Cuenta con 3 productos de uso diario que ayudan a prevenir las lesiones de mancha blanca en los dientes. El enjuague bucal especializado Colgate OrthoGuard, con una fórmula revolucionaria en el segmento de los enjuagues bucales, le proporciona a los consumidores una efectividad terapéutica en el tratamiento ortodóntico y en pacientes de alto riesgo de caries. Llegamos a los espacios irregulares generados por la adhesión de la resina y el bracket, previniendo la desmineralización del esmalte hasta un 58%, libre de alcohol, sabor agradable y de uso diario en personas de 6 años en adelante. El nuevo gel dental especializado Colgate OrthoGuard, con 5,000 partes por millón de fluoruro de sodio, ideal para personas en tratamiento de ortodoncia y o con alto riesgo de caries. Revierte 3 veces más las lesiones de caries inicial y proporciona hasta 40% mayor reducción de caries contra una crema dental regular con fluoruro. Es seguro y se recomienda usarlo diariamente, una vez al día durante el tratamiento ortodóntico, indicado para personas de 6 años en adelante. Durante el tratamiento de ortodoncia, los cuidados de salud bucal exigen mayor atención. Los brackets y alambres ortodónticos pueden impedir una buena higiene bucal. Por eso Colgate ha creado el cepillo dental especializado Colgate OrthoGuard, con cerdas multinivel, indicado para quienes usan aparatos ortodónticos. Gracias a su forma en U, cubre toda la superficie del bracket, mejorando el efecto de limpieza en la encía, dientes, alambres y brackets. Las cerdas externas en forma de espiral eliminan la placa dental en la línea de la encía, proporcionando así una mejor sensación de limpieza en los tejidos bucales. Y a su vez, las cerdas internas auxilian en la limpieza alrededor de los brackets y alambres ortodónticos. Sus puntas de 0.01 milímetros pueden limpiar pequeños espacios, proporcionando una mejor limpieza de la superficie de los brackets y alambre. Colgate, siempre a la vanguardia del cuidado bucal, presentó Colgate Guard, la ciencia detrás de tu sonrisa. Bueno, ¿qué te digo? Que está mi chat atiborrado de preguntas. Algunas ya tocaste los temas, no las voy a hacer.
Que me gustaría no más que repitieras lo del dióxido de cloro, porque creo que eso y el detente y las estampitas, una veladora, son lo mismo, ¿no? ¿Qué Pues, opinas? insisto, mira, yo lo que he comentado es que no estoy en contra de la medicina alternativa, más en una enfermedad en donde pues no tenemos un tratamiento alópata efectivo, pero pues he visto gente que se ha intoxicado con dióxido de cloro. Es un tratamiento que no es nuevo, ya se ha usado desde hace mucho tiempo y ha tenido sus problemas. Entonces, tengan mucho cuidado de lo que hacen porque he visto quemaduras por gente que hace gárgaras por otras cosas. Eh, Digo, si usan vitamina C y se toman 2 gramos, pues no hay ningún problema, pero hay gente que se toma 10 gramos de vitamina C, pues va a acabar con litos renales o con úlcera gástrica o con otro tipo de problemas, ¿eh? Es real que en esta enfermedad todavía no hay un tratamiento efectivo. Si no, no habría las muertes que hay en todo el mundo. Entonces, tengan cuidado de cuando van a usar un tratamiento, porque hay muchos mitos y como les digo, 80% de la gente se curan a pesar del doctor. Entonces, si yo les digo que este juguito les va a servir, pues el juguito realmente es de los que les da al 80% esa tranquilidad y que acaban creyendo que ese juguito fue lo que ayudó. Pues es muy interesante ver cómo gente pues ha hecho mucho dinero en base a eso sin realmente tener una ética adecuada para una enfermedad como la que estamos viviendo. Mira, voy a tratar de juntar varias preguntas. O sea, un paciente que tuvo COVID, ¿lo puedes tratar después, independientemente de que estamos tratando a todos como si tuvieran, aunque ya tuvo, pues no pasa nada, ¿no? O sea, hay que cuidarse de todos, Sí, como o dentista. sea, la persona que ya tuvo COVID es inmune, sí, pero hay que ser solidario con los demás, que otra vez una soy inmune. Y luego, dos, vienen infecciones respiratorias. Entonces, pues, sigue usando cubrebocas cuando salgas. A lo mejor cuando estás en casa con los que ya tuvieron COVID, pues puedes estar más relajado, pero tienes que seguir teniendo ciertas medidas de protección personal, que ojalá y el aseo de manos no desaparezca, y a lo mejor seamos más responsables de tener una distancia social en lugares que estén más concurridos, etcétera. Oye, aquí, y lo mismo hablan de un odontólogo que tuvo. ¿Tú recomiendas que se espere algo más de los 14, 15 días o depende también si tuvo síntomas, si no, si su oxigenación está baja o no? Digo, por cuidarse como Si tuvo persona, un pero cuadro no tendría que ver. benigno, si tuvo un cuadro benigno, a los 14 días puede regresar a trabajar. Sí. Eh, ok. Pacientes que en ocasiones su oxigenación baja a 85, pero luego sube a 90 y 96. Ahí seguramente No, hay algún problema con el oxímetro, porque esas variaciones son muy grandes, o no se está midiendo bien la oxigenación. Recuerden que la oxigenación, de preferencia en el dedo índice, sea de la misma mano y sobre todo que no tenga gel ni acrílico en las uñas, porque eso puede dar lecturas erróneas. eh, bueno, hay casos muy específicos de alguien que tuvo COVID y luego se sometió a una cirugía y le dieron 3 infartos y murió, pero pues a saber si quedaban coágulos o no en el sistema o si fue tratado con anticoagulantes o no, no, no. Sí, Digo, si el paciente está anticoagulado, pues hay una rutina para que, si es una emergencia y tienes que hacer una extracción, pues hay un protocolo para retirar el anticoagulante, hacer el procedimiento que va a sangrar y luego reinstalarlo, ¿no? No nada más por COVID, hay muchas sí, personas que toman anticoagulantes en general. así es. Y hay que checar también una prueba que se llama dímero D. Si el dímero D está alto, esa persona tiene que estar anticoagulada porque eso quiere decir que hay una protrombosis todavía en ese paciente. Creo que lo normal son 500, ¿no? Hay laboratorios que usan diferentes cifras. Medidas, Hay sí. quienes son hasta 100, hay quienes le quitan los dos ceros. Hay que ver cuál es el laboratorio y cuáles son los rangos. Pero si está 10 veces por arriba del valor normal, es un franco estado protrombótico. Si has escuchado algo de plasma equino que se está fabricando en un laboratorio del TEC de Monterrey.
Así es, y lo que está tratando es hacer un anticuerpo monoclonal, es decir, lo que hacen es desarrollar que haya la producción de principalmente un anticuerpo que es muy útil, que es el anticuerpo neutralizante, y eso a través de células que pueden ser de animales, de suero de caballo, o en el Instituto de Rochester, Nueva York, están trabajando sobre células de hámster, células de ovario de hámster que producen grandes cantidades de anticuerpos monoclonales y lo están usando para tratamiento y prevención, porque si tú das un anticuerpo monoclonal, podrías dar un medicamento que prevenga que te dé COVID por un tiempo. Entonces, esas son las áreas de investigación que hay, pero todos esos protocolos de investigación pues todavía están a meses de tener resultados. Entonces, insisto, no hay nada ahorita o que veamos que en la próxima semana o 2 semanas va a estar disponible como una pastilla que te tomes y te cures de COVID. Que exista en un futuro, probablemente puede ser, ojalá, pero pues hay que esperar. Oye, aquí hay una pregunta, si se pueden usar anticoagulantes como tratamiento profiláctico en pacientes ambulatorios. No lo recomiendo, o sea, ya hemos tenido pacientes que llegan con sangrado tubo digestivo, tuvimos un paciente que se cayó, hizo un hematoma dural, por estar usando anticoagulante de manera preventiva, o sea, las indicaciones para usar un anticoagulante no son nada más, me tomo un anticoagulante para que esté yo más tranquilo, puedes tener riesgo de sangrado interno, entonces no lo recomiendo como una rutina. Oye, y el caso de los esteroides, o sea, ¿cómo es? Vamos a suponer que llega un paciente, dependiendo de su estado, es como ustedes deciden que, o ya hay un protocolo heparina y cortisona, o cómo es. Sí, mira, sí hay un protocolo. El estudio de los corticosteroides se hizo en el estudio Recovery del Reino Unido y ese es un estudio en donde demostró que dexametasona, dosis de 6 miligramos diarias por un periodo de tiempo, disminuía la mortalidad en un 30%. Entonces, los pacientes que llegan al hospital se ponen con esteroides. La indicación es tener oximetrías menores a 90 en el aire ambiente y una de las indicaciones para internar un paciente en el hospital es precisamente que tenga una oximetría baja. ¿Por qué? Porque si internamos a todos los de COVID, saturamos las camas de pacientes que no lo requieren. Se les hace pruebas y si el dímero D lo indica, se anticoagula, ya sea en forma preventiva, dependiendo del número, y si están más de 10 veces más, en forma terapéutica, es decir, a dosis completas. Y a la par de esto, pues dependiendo del paciente, se puede utilizar algunos otros medicamentos, ya sea plasma convaleciente o que entre en algún protocolo de los medicamentos que estamos teniendo que se están probando para utilizarse, ¿no? ¿Y el corticosteroide tiene por objeto abrir el bronquio o además No, el reducir la corticosteroide inflamación es el mejor desinflamatorio que hay, ¿no? Entonces, la idea del corticosteroide es bajar la inflamación que estás teniendo. Es más para un uso desinflamatorio en el sitio pulmonar que para abrir los bronquios. Muchos pacientes no tienen broncoespasmo y lo único que tienen es esa incapacidad para poder, un problema más de difusión de oxígeno, del paso por la misma tomografía, tú ves que hay una capa de inflamación que impide que pase el oxígeno del alveolo al capilar. Esa área se inflama, por eso es una neumopatía intersticial, una neumonitis intersticial. Entonces, lo que hace con el esteroide es disminuir esa inflamación. Cuando es muy grande, pues necesitas el ventilador para que meta oxígeno a altas concentraciones y a presión. y alguien que lo sepa manejar, el respirador. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí, te escuché en Ese ha sido uno de los graves problemas en México. No son de cursos de 3 días por YouTube. Sí. Oye, dice aquí, el sarampión y el paludismo, ¿no será que fueron mejor atendidos en su momento al grado que se erradicaron? No entiendo el comentario. La única que se ha erradicado es la viruela y la polio que está en vías D, pero la viruela en 1974. Sarampión hay hasta un brote en Europa recientemente y en Estados Unidos por gente que no se quiso vacunar, también, ¿no? Y ha habido casos en México. Paludismo sigue siendo una de las enfermedades que más muertes provoca como enfermedades infecciosas. Es la malaria y es endémica
Incluso también en México tenemos Plasmodium vivax, entonces no, esa enfermedad no está erradicada. Oye, aquí hay otra pregunta. ¿Por qué la vacuna de la influenza se tiene que renovar cada año? O sea, la hacen de nuevo en base a la temporada anterior y la del COVID no sufriría estos cambios o también tendría que estar siendo reinventada El o virus reajustada año con año. El virus de la influenza tiene la capacidad de realizar mutaciones continuamente. Tienen dos proteínas, una es la H, que es hemaglutinina, y la N, que es neuraminidasa. Y esas, por eso es H1N1, H3N2, etcétera. Y esas proteínas cambian mucho. Y entonces cada año hay que modificar la vacuna y se modifica en base a lo que pasa en el hemisferio sur del planeta. Es decir, Brasil, por ejemplo, tuvo su invierno cuando nosotros tuvimos el verano. En base a las cepas que predominan, se hace esa vacuna. Entonces, cada año se tiene que modificar. Los coronavirus anteriores que ha habido, y pensamos que tienen bajo riesgo de mutación. Sí hay mutaciones, incluso el D64G, que es la nueva cepa que se ha encontrado de COVID-19, tiene una alteración en uno de los aminoácidos y puede haber cambios en nucleótidos, pero son muy pequeños y se cree que el mismo sistema inmune puede ser capaz de detectar a esas cepas mutantes, pero esperemos que no sea un virus que pueda mutar tanto. Uno de los problemas que hay tantos infectados, que hay tanta replicación viral, que pudiera aparecer alguna mutación, pero es poco común. Sería algo que no es muy común en la historia de los coronavirus contra la historia de los virus de la influenza, ¿no? De los ortomixovirus. Uh-huh. Oye, esta es más tu opinión que ciencia. ¿Tú crees que nos faltó aprender de la H1N1 y que fue tan rápido la solución que muchos en nuestra memoria estaba, bueno, esto va a durar 2, 3 semanas y va a pasar? ¿Tú crees que tuvo algo que ver esa? Porque también nos la vendieron como el fin del mundo, que no fue. ¿Habrá influido en? Es evidente que nunca creímos que esto fuera a pasar. O sea, es algo que nadie pudo predecir. O sea, sí había el miedo de una pandemia y más de influenza por el alto grado de mutaciones que produce, como comentaba, pero la magnitud de lo que ha habido creo que no era algo que esperábamos. Y sí, creo que fuimos buscando las excusas, como esto que fue muy abierto, decir, cuando llegue el calor el virus se va a inactivar, ¿no? Eso fue algo que se dijo muchas veces. Y no veían que en Australia y no veían que en otras partes del sur del mundo estaban Era verano. viendo brotes de COVID al mismo tiempo que era verano y que tenían temperaturas de 40 grados. Entonces, ahí fue cuando dices, ¿sabes qué? No lo va a frenar el calor, ¿no? Y es lo que ha pasado. Ahora, que el frío puede hacer que el virus dure más y que tengas además otras infecciones respiratorias asociadas, pues es real, ¿no? Pero creo que sí se menospreció a la pandemia, por supuesto. Y creo que México fue de los que menos lo valoró. Creo que México fue de los que cometió más errores en medir la gravedad de esta enfermedad. Sí. No, y la ceguera, ¿no? Creo que, no sé si tuviste oportunidad de leer la propuesta que hicieron los exsecretarios de salud y pues se trató como si fuera realmente magia o eso no sirve, a ver si lo leo, si no me da flojera. En fin, unas actitudes que no. Una última reflexión, Francisco, para ya te dejemos ir a dormir porque ya abusamos, ya estamos casi, vamos para las 2 horas y se ha ido como en un abrir y cerrar de ojos. Una última reflexión que Pues mira, tengas de lo que debemos aprender para la siguiente ola. Mira, yo te diría que esto evidentemente va a acabar pasando, o sea, este es un periodo de nuestra vida. Creo que si analizamos nuestra vida, los años que hemos vivido, nos ha tocado vivir esta parte, ¿no? En la historia de nuestra vida va a haber un tiempo que tuvimos que vivir de ciertas formas. No nos adelantemos a tratar de pasar esas formas, es decir, tenemos que acabar de pasar el tsunami, no nos podemos salir del tsunami antes porque nos podemos caer y entonces tener problemas. Está pasando, va a pasar y creo que el comentario que tú hiciste es
muy importante. Veamos a todo paciente que entra a nuestro consultorio como que tiene COVID y que me voy a cuidar de él como si tuviera COVID. Y entonces probablemente nos mantengamos más sanos, probablemente podamos seguir haciendo nuestro trabajo mejor y también vamos a proteger a los siguientes pacientes, porque si nos contagiamos nosotros, pues nosotros también podemos ser un foco de infección para los demás. Creo que eso es muy importante y creo que no todo ha sido malo en esta pandemia. Creo que podemos aprender de esta pandemia a cuidar más nuestra salud, dedicar más tiempo a buenos hábitos de deporte, ejercicio, de alimentación. ¿Por qué? Pues porque la gente más vulnerable ha sido la gente que menos se ha cuidado no estoy hablando de la estética, estoy hablando del estado físico de la persona. Y irse a checar una vez al año con un médico que te haga un chequeo, que vea cómo está tu azúcar. Es increíble que llegan pacientes que dicen, yo no tengo ningún problema médico, y le mides y tiene 300 de glucosa, y dices, ¿cómo no te diste cuenta? Si tienes 300 y no sentías nada, es porque llevas 6 meses que le estás elevando gradualmente tu azúcar. Así ha pasado. Creo que tenemos que cuidar mejor nuestra salud, tenemos que aprender a vivir en este momento, y tenemos que pensar que un día se va a acabar esto. Sí, se va a acabar. Sí. Bueno, no te vayas todavía, por favor. Tenemos una invitación para que nos sigan la próxima semana. Vamos a tener un programa muy interesante. El doctor Mike Lick y yo. Va a estar con nosotros la doctora Violet Harasti. Es una especialista en salud bucal de la Universidad de Buffalo. Y vamos a hablar un poco de halitosis y de todas sus orígenes, sus consecuencias. Mucha gente lo trata con el maquillaje que venden en las cajas de los supermercados a base de chicles, mentas, en vez de realmente resolver el problema, que muchas veces ni siquiera viene de la boca. Francisco, de verdad, muchas gracias. Una disculpa porque el arranque estuvo muy raspado. Entramos tarde a la producción, tuvo un problema ahí de la fibra óptica en Coyoacán, lo que no nos permitió entrar a tiempo. No siempre somos muy respetuosos de nuestra audiencia. Y pues esta es tu casa, el día que quieras venir a platicarnos otra cosa, y ya habrá oportunidad de tomarnos un whisky por ahí, ¿no? Nada más que baje esto, porque el whisky con popote y cubrebocas todavía no sabe, ¿no? No, y lastima a las tortugas, ¿no? Mucho gusto y un placer haber estado con ustedes. Ojalá y les haya sido de utilidad. Y pues a seguirnos cuidando, ese creo que es el mensaje final, hay que seguirnos cuidando. Sí, está el Facebook lleno de felicitaciones para ti y pues creo que no me equivoqué al invitarte, te agradezco de veras muchísimo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, que además está, te digo, como les digo a la audiencia, en la primera fila. No nos está hablando del COVID desde la biblioteca, sino desde la mismísima, ¿cómo se llama? El frente de guerra, ¿no? Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por su paciencia esta noche, que estuvo difícil entrar al principio. Nos vemos la próxima semana, va a ser a las 8 de la noche, recuerden que cuando es en inglés, y habrá traducción simultánea. El audio original va a ser en YouTube Live y la traducción español será por Facebook Live. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy y siempre. Si te lavas bien las manos lograrás prevenir con jabón y un buen tallado tu salud.